are omens here for those who seek them. Hola, somos 12 Coffees. Vamos a dar nuestros comentarios de lo que fue el último episodio de la temporada 2 de La Casa del Dragón. Se llama The Queen Who Ever Was, que vendría siendo algo así como que la reina que alguna vez fue. Como lo habíamos más o menos indicado ya, que se venía a venir que no iba a haber ya ninguna guerra grande y que tal vez pues, lo que máximo esperábamos es que hubiera habido una pelea de 1 a 1. Tampoco hubo. Pero con todo y eso, el episodio a mí sí me gustó. O sea, se cerraron algunas cosillas que yo tenía duda y sobre todo hubo un par que me dejaron muy intrigado, que quiero que Cactus nos diga un poco más de eso. Pero en general me pareció bien el episodio. A mí me gustó. Me pareció más o menos porque todo lo que pasó creo que ya lo veníamos comentando. Creo que es lo que iba a pasar y no hubo ni para mí ninguna sorpresa, ¿En serio? Sí. Una sorpresa que no se iba para abajo 100%, ya no. De hecho, una sorpresa, pero no me gustó que Daemon luego se le arrodilló a Rhaenyra, no hizo ningún intento de ponerse un poco más duro ni nada más por la visión que tuvo tal vez y ya. O sea, no todo el tiempo en Harrenhal según peleado con Rhaenyra para que viniera ella y ya se la arrodilla. Es que a lo mejor Cactus coincide conmigo, pero pues tiene un porqué de ahí. Ahorita lo analizamos. Bueno, o sea, eso no va a borrar lo que habíamos dicho antes de que la mayoría de sus escenas estuvieron aburridísimas esta temporada. Eso no cambia, ¿no? Pero por lo menos sí, yo sí no sé si coincida con Cactus, ahorita vemos, pero yo tengo una interpretación de por qué sí se la arrodilló, o sea, por qué ya cambió la cosa. Bueno, entonces vámonos al episodio. Empezamos viendo a Lannister, ¿cómo se llama? No es Jason, ¿verdad? Es Tywin. Tywin. Ya, Tywin era el papá de Tyrion, ¿eh? De hecho, que estuvo chistoso un par de veces. Yo no, ya que lleguemos a esa escena mejor. Lo tienen ¿Anda dónde exactamente? ¿En esos? Por allá por esos lados, ¿verdad? Sí, anda donde está la Triarchy, ¿no? Que es por ese lado, por el lado de esos. Sí, es de esos. Si el equipo de Rhaenyra tiene a su flotilla naval, estos necesitaban a la suya también. Entonces Aemon dijo, no, pues ya me vale, traigan. Hay que, prácticamente a la manera mercenarios, ¿no? Hay que contratar a los de acá de Triarchy de esos. Y eso fue realmente lo que hizo todo en este episodio Thailand. Es lo único que yo saco de ahí. A mí la verdad, de todo el episodio este fue lo que menos me llamó la atención. Pero a ver, dime, Cactus, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención o se te hizo chistoso de Thailand? No, yo creo que de aquí es donde toda la familia así perrona de los Lannister salen, porque cuando le nombran Tywin la primera vez, que se confunden de su nombre, le dicen Thailand y que los corrige. Y después la misma chava también le dice Tyrod o algo así. Y dice, no, es Thailand. Creo que esos nombres son nombres de Lannister ya después de like down the line. Y yo creo que son descendientes de este cuate. Obviamente porque de seguro va a tener un chingo de niños con esta chava. Bueno, con las esposas de la chava. Ajá. Sí. Esta es mi teoría, no estoy seguro. Oye, lo voy a volver a analizar, sí, porque sí me acuerdo que se equivocaron de su nombre y ella los corrigió, pero no hice la conexión de que se parecieran los nombres a Tyrion y a todo eso de antes. De hecho, el primero es Tywin, es el mero perrón, el papá de Tyrion. Entonces, pero eso fue todo, ¿no? Finalmente ella como que no estaba muy convencida de darle su flotilla. Bueno, a ver, un poquito antes. Él está pidiendo y queriendo, no sé, como comprar la flota a estos sultanes o como se le llame de aquel lado de Westeros, no los de esos. Lo que no entendí bien es qué exactamente le pidieron ellos a él, que él terminó aceptando, pero dijo, y me va a regañar el príncipe ahorita. Le pidieron que les diera los Stepstones. Es donde según pasan un chingo de barcos donde mercancía, productos, perrones pasan por ahí. Entonces, si tienen control de los Stepstones, ahí es donde van a cobrar tarifa o cosas así a los que pasen por ahí, haciendo que la comida y los recursos en King's Landing sean más caros y menos abundantes. Y ellos se hagan más ricos, obviamente, ¿no? Estos. Ajá, sí. Por eso esa área es la disputa siempre, ¿no? Ya me acordé, por eso la guerra de la primera temporada y todo eso, ¿no? Sí, pero aquí obviamente el deal pues, no le va a resultar tan bien, yo creo, pues, en mi opinión. De verla decir, ok, si les vamos a ayudar ahorita, ya que les den los Stepstones, ya van a hacer cualquier cosa, van a ser tipos piratas, así. No le va a gustar entonces acá a quien esté rigiendo en ese momento King's Landing, ¿no? Estos de los Triarchy es lo que tienen, o lo que la gente los conoce porque son piratas, no tienen honor y nada más, son como mercenarios. Entonces por eso nadie quiere realmente hacer muchos tratos con ellos y como dices, lo tuvieron que hacer a la desesperada para poder combatir la flotilla de Corlys. El punto final de toda esta temporada, ¿no? La preparación de los... Voy a echar un café si tienes razón, Sixto. La preparación de toda la temporada de la guerra, ya sabemos entonces que cada bando tiene su army, cada bando tiene ciertos dragones, unos más que otros.
Y cada bando también tiene su flota marítima. Hablando de Corlys, también otra escena que para mí hubo muy poco de él. Hubo dos cosas más bien de él. La primera, que obviamente él es el que le puso la buena idea a Rhaenyra, porque Rhaenyra otra vez estaba con la típica de no quiero hacer nada, hay que evitar guerra, la que ha venido diciendo toda la temporada. Y otra vez alguien la tiene que poner en su lugar. No ponerla en su lugar, sino traerla en el camino correcto. Depende de cómo están las cosas, que fue Corlys, ¿no? Corlys otra vez le dijo, no, es que ahorita hay que atacar, pero ya. Y hizo que cambiara su manera de pensar Rhaenyra. Y aparte también ella mencionó algo de los Riders, de los Dragon Seeds. Mencionó que algo de Aram le mencionó a él. Yo no conozco nada de él, pero siento que ella sospecha que él es el hijo. Como que él, y él como que lo descarta. No, yo no sé nada de él. No sé qué. No, sí, nada más dice, por lo que yo he escuchado, por lo que he estado aquí conmigo, eso es... No me acuerdo, es honorable, es una prosilla, pero no le dijo nada más, ¿no? Sí, a mí se me hizo como que dije, aquí lo va a hacer que confiese o algo así, ¿no? Como que no quiere. Y, pero... la otra de Corlys es con el otro de sus hijos, con Alyn. Se lo ponen a su lugar a él, a Corlys. Sí, ahí sí ya, ¿no? Porque todos siempre habían sido respetuosos, ¿no? Nunca le decían nada. Como que explotó Alyn, ¿no? Cuando Corlys yo creo que quiere dejar como su sucesor de todo lo marítimo y demás, incluso Driftmark tal vez en un momento, a Alyn. Y entonces le dice, no, nuestros marineros, o como le llaman ellos, necesitan un líder, necesita ser más vocal. Y aquel le dice, bueno, sí, como que le da el avión, ¿no? Ok, sí, voy a intentar mejorar. Y ya le da la vuelta y se empieza a ir. Y Corlys le dice, pues estoy tratando de ayudar. Y es lo que prendió al chavo ¿no? De cierta manera es entendible, le hace, ¿no? Pues toda mi vida nos dejaste ahí muriéndonos de hambre y nos pelaste, te veíamos cómo estabas con tus otros hijos disfrutando de la vida. Nosotros acá muy apenas, y ahorita de repente vienes a quererme ayudarme ya al final, ya que no tienes... No exactamente, no me acuerdo cómo le dijo, pero en pocas palabras le dijo, ya que no tienes a nadie, ya que no tienes a tus hijos, pues ya no tienes a nadie, ahora sí ya vienes por acá. Fue la última opción, si se murió Reina o la señora esa, ¿cómo se llamaba? La esposa de Daemon. Lena. Ajá, Lena, después Leonard también. Ajá. Y dice, hasta ahorita ya vienes por mí, ahora sí. No mames. Y que lo rechazó esta Bella, ¿no? Entonces que le quiso ofrecer a Bella, y a Bella hace 2 episodios también dijo, no, yo no. O sea, sí entendí la reacción de Alyn, o sea, es entendible, ¿no? Ya se lo cayoteó ahí. Y fue todo realmente lo que pasó con Corlys esta temporada, este episodio. De flota a flota, no es que no sabemos mucho de los de esos, ¿no? Pero de flota a flota, ¿quién crees que tenga quién tenga la mano ahorita para cada... Sea Snake es el perrón, según para el Marina. Entonces yo digo que él... Nada más por saber eso. No sé mucho de los del Triarchy. Esa es la cosa, no se sabe mucho de ellos, porque sí, por históricamente hablando, el Corlys es una leyenda, ¿no? Es chingoncísimo para el mar. Pero los otros, es como, yo siento que los otros son el equivalente a los Dothrakis, ¿no? Pero del mar. Entonces a lo mejor son muy perros también. Más salvajes. Seguimos viendo ya a Aegon bien mal, pero por lo menos ya habla. O sea, ya habla bien. Sigue con dolor y toda la onda, pero ya está recuperando. Se ve que ya se puede mover. Pues al final se vio que ya andan huyendo. Larys, hay una frase que le dice Larys que yo me quedé pensando y quiero que me ayudes a Cactus con lo de los dragones. Larys allí le dice a Aegon, tenemos que huir porque pues, tu hermano aquí está perdiendo la paciencia y el equipo de Rhaenyra pues ya tomaron más dragones, ya están bien poderosos, tenemos que huir porque si no tu hermano te va a dar cuello aquí, ¿no? Y Larys dice, el equipo de Rhaenyra tiene 7 dragones. Pero luego cuando estábamos viendo la escena creo que de Corlys y Rhaenyra precisamente, Corlys le dice 6. Sí. Yo también puse atención a eso. No sé si fue error o si fue alguna mentira de Larys o si tengo que contar los dragones y acordarme bien de si hay uno que se me olvidó. Sí, la lista que dice Syrax, obviamente, el dragón de Rhaenyra. Moondancer, el de Bella. Vermax, que es el de Jace. Vermitor, el de Hugh. Silverwing de Ulf. Seasmoke de Adam. Son 6. Entonces yo no sé si a lo mejor, esa es mi idea, los verdes no saben que en ese momento que Daemon estaba como rogue, como que no estaba cortando las cosas con Rhaenyra, entonces ellos contaban a Caraxes 7, pero Rhaenyra y Corlys y ellos pues saben que en ese momento Daemon, quién sabe, a lo mejor ya había ido por su lado y a lo mejor ellos no estaban contando a Caraxes. Esa es mi lista, esa es más o menos la explicación que yo le doy. El Shipstealer nadie lo cuenta, ¿verdad? No, porque nadie sabe que existe. Nadie sabe que anda por ahí, que nadie lo ha visto hasta ahorita. Ajá. El otro que por ahí pensaba es uno de los hijos de Rhaenyra chiquito. Él tiene su dragón también pequeñito, ¿no, Cactus? Que salió en un episodio, ¿no? Chiquitito. Sí, Joffrey, uno de ellos tiene su dragoncito. Es que aquí no se sabe si es ese o si es si es Morning o Moondancer. Es que como que están cambiando la historia porque un poquito. Que no puedo tampoco darte mucho spoiler por ustedes. Okay. Entonces estoy confundido entre el dragoncito chiquito, no sé si sea
ya sea Moondancer, si es Morning o si es el Taraxis. Bueno, Moondancer está grande. Moondancer está grande. Sí, Ok. ¿te acuerdas el que traía Beyla en el que vio a Kristen Cole y que decíamos, ¿por qué no los quemó ahí? Ese Ok, es sí, Moondancer. cierto. Ok. Entonces Entonces está está entre los bien. otros dos chiquitos que dices. Entonces Morning o Taraxis, es uno de esos dos el chiquito. Pero creo que no los están contando esos, están muy pequeños, no son para pelea. Todavía. Sí. Puede ser, o sea, como le dice Cactus, a lo mejor no lo están contando. Y entonces sería como yo digo, a lo mejor Caraxes, el bando de los verdes sí lo cuenta. En ese momento sí lo contaba. Y el equipo de Rhaenyra en ese momento todavía no lo contaba con él. Y hablando de dragones, entonces, vamos a ver entonces lo de Rhaela primero. Sigue en la búsqueda del Ship Stealer. Y yo me quedé pensando en algo. No se vio la escena, no se vio qué les dijo, pero dejó a los chavitos de Rhaenyra que se fueran solos con las sirvientas o con las ayudantes y ya, porque ella se separó, ¿no? O sea, no se vio qué les dijo, les había dicho ustedes, a las alcanzo, síganle. Y nadie se dio cuenta que no iba O nadie se dio cuenta, ¿no? Ya 2 horas después, ay, canijo, ¿dónde anda Rhaela? Pues sí, nada más se le separó, ¿no? Es lo único que se vio, como que se le separó. Y ya, y han de haber pasado, no sé si días, pero ya ves, pero bastante tiempo, porque es que estaba muriendo de sed, ahí andaba tomando agua y sus... Le ha de haber dado diarrea bien garra. Yo creo, sí, es una cosa así. Hasta que finalmente se encuentra a que presumimos que Stealer. seguramente es Ship Stealers. Entonces, ¿cómo lo vieron? Nada más lo pasaron un poquito, un par de segundos y medio de lejos, pero se ve... ¿A quién les recordó? ¿Qué les pareció el dragón? El dragón se parece a Silverwing, ¿no? Más o menos el A mí se color. me hizo parecido también. No se ve súper grandísimo, no se ve. Y tiene manchas, eso sí lo que vi, está como manchado. Sí, igual. Más Sí. brillos. Nada especial. Nada especial. Pero No, entonces, nada especial. entonces, ¿crees que sí lo vaya a terminar domando? Bueno, a menos que Está corras el riesgo de darnos un spoiler, pero... Como ya la No, veníamos diciendo, eso sí no sé. No, le están cambiando yo creo la historia. Entonces no sé qué vayan a hacer. Porque no manches, entonces ahora sí ya sean 8 dragones para el equipo de Rhaenyra. Hablando entonces de dragones, ahora sí ya le está dando, regresándonos a King's Landing, ya le está dando miedito a Aemon. Fíjense que toda la temporada, lo habíamos dicho, Aemon es el más perrón. O sea, con personaje. Pero en este episodio se me hizo como que le dieron una vuelta. Como que se me hizo medio desesperado, medio rogándole a su hermana y ándale. Y su mamá ahora sí lo tranquilizó. Y al final también ya ves que la misma última escena que tuvo con Helena, que también ella ya como también lo tranquilizó. O sea, y él casi llorando de coraje. Él como que ya llegó a la desesperación ahora sí, ¿no? No se esperaba que los otros iban a salir con los dragones. Yo creo que eso fue el game changer. No, pues él sentía que tenía el dragón más grande, tenía más fuerza. Siento que él podía dominar al otro equipo. Pero ahora ya viendo a los otros dragones, ya se puso desesperado, ya se puso ahora así como que en pánico. Exactamente, así es, en pánico y desesperado, ya como que está perdiendo la... Pero como dice Laris, así es más peligroso. Así se siente medio acorralado, medio temeroso. Va a salir con todo, hacer su desmadre y quemar ciudades. Pues es lo que hizo, ¿no? Quemó una ciudad que se llama Sharp Point. Esa nada más la quemó por enojo, nada más así para desquitar su furia. Eso es lo que Sí, no la entendí. neta que sí. Eso es lo que no entendí. ¿Tú crees que fue por eso? Sí, porque Sí. yo también yo dije, no le hallo sentido, no. Sí, es nada más de puro coraje, para dar miedo. En el episodio le intentó convencer a Elena de que se montara su dragón. Y como también todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues Elena ni se sube a los dragones, ni es como guerrera, ni sabe pelear, ni nada. Por Elena. Sí, Quiere obligar y luego pues la mamá Sí. sale a defenderla tantito y también la manda al cisne a la mamá, ¿no? pero Sí. como quiera lo terminó, por lo menos en esa escena lo terminó ella ya cayoteando, ¿no? Lo sacó del cuarto. Sí. Pero no se vio muy bien Aemon de ahí. Otra escena que hay que hablar es que yo creo que la pusieron nada más para poner a todos los personajes en el último episodio, para no decir relleno. Pues la escena de Kristen Cole. Simplemente se ve que, como también se ha comentado y lo hemos dicho, como que él ya está un poco, no asustado, pero ya vio el poder de los dragones. Y como que ya sabe que esto es serio, ¿no? Que no es así de mano a mano nada más combate. Pues él ya está resignado a que van a ir a pelar. O sea, él ya como que siento que perdió ya la ilusión. No la ilusión, sino el Esperanza. heroísmo y todo eso. Ajá, como que ya lo perdió. O sea, como que él ya va, pues ya, así como robot, ¿no? Ok, sí, vamos. Y ojalá ya nos den cuello y ya se acabe esto. Sí, porque pues es una cosa saber de los dragones y otra cosa verlos así en live y ver Lo qué que realmente fácil hacen. es de eliminar a la gente en Me más. quedó traumatizado de esa pelea de dragones. Como que bajonea al otro, ¿no? Porque el güey andaba bien enojado y hasta se sienta también ya al lado de él todo cabizbajo. Anda bajoneando a todo ese ejército de Kristen Cole ahí. Sí, pues ya saben que van a morir. Ahora sí, más seguro que antes, porque va a haber más dragones.
Así Aunque es. la idea es que, bueno, quién sabe qué pase, pero que Veigar y Aemon lleguen, ¿no? Con ellos y les ayuden. Esa es la idea primero, pero ya ves que el pinche Aemon lo habíamos dicho. Aemon le dijo, sí, yo Seguro, ¿no? llego cuando ahí sería como que... sí. cuando No les todo se aseguró, haya voy a estar desde el principio ahí en el Carnage. Yo llego ya que nada más haya que poner la cereza en el pastel en aquel momento, ¿no? Pero ahorita también Aemon sabiendo que hay más dragones, yo creo que dice, no, mejor no voy. Y hablando de ataques, ya cuando Corlys convenció a Rhaenyra de que ahorita no te amenses, ahorita hay que atacar, ahorita es el momento. Y ella pues, ya le toma la palabra. Ella ordena que hay que atacar a Lannisport, que es de donde son los Lannister, y a Old Town, que de donde son los Hightower. Entonces ella ya va en plan de atacar, tomando el consejo de Corlys, ¿no? Se va a ir a directamente echar esos dos. Pero no me quedó claro si a esos dos ejércitos o a esos dos towns, a esos dos castillos. Yo de los ejércitos porque los enfocaron, ¿no? Pasaron el ejército de los Lannister y también pasaron los Hightower y hasta iba volando el... ¿Cómo se llama? El dragón de Darren, no me acuerdo. Con ellos. Iban Sí, es cierto. Qué bueno que lo mencionas. Sí, porque sí pasar ese dragón y me quedé pensando, no creo que sea Veigar, ¿quién será? ¿Será el de Daeron? Sí, porque él estaba allá con los Hightower. Bueno, me imagino que me supongo que es. Él es el que estaba allá y eran los Hightower que llevaban la bandera y todo. ¿Tú crees entonces también, Cactus? Yo no, Buen punto. Yo no puse atención en esa parte. ¿Sabes por qué no lo consideré, Sixto? Porque cuando Gwen está hablando con Alicent, que estaban despidiendo, que ella le pregunta de su hijo, él dice o da a entender que su hijo todavía está en Old Town, o sea que no anda ahí con ellos, está en Old Town y que apenas el dragón apenas estaba empezando a volar o había sabido que ya haya pasado muchas semanas. Sí, Smoke, pero después dije, no, pues sí, Smoke es del otro bando. ¿Cómo no puede ser? O sea, y obviamente no es Veigar. Por un momento me cruzó en la mente que era uno de los Wild, creo que era el Ship Stealer o algo así. Pero ellos hubieran dado cuenta a lo mejor, ¿no? O sea, si sabían que no era dragón de ellos, hubieran dicho, dragón. O sí, se vean como que iba con ellos, ¿no? Que no sé que vieron a alguien así desconocido. Entonces, si es Daeron, pues ya tenemos que ponerlo ahora sí 100%, pues ya ahora sí como activo, como dragón activo de los verdes. Y como dice Cactus, lo dejaron para la siguiente temporada, ¿no? Ya se va a ver en claro que ahí anda con ellos. Nada más que se me hace raro que no lo haya mencionado a nadie, ¿no? Que no lo haya mencionado a Aemon. El único que lo mencionó como dices fue Gwen, lo mencionó a Alicent. Pues ojalá sí sea. Bueno, entonces se van a echar a estos dos ejércitos. Y hablando de los Dragon Seeds de Rhaenyra, ya se está viendo lo que decíamos. Darle dragones a gente que pues, nada que ver, que no son knights, que no son nada, sobre todo el Wolf, porque el Hugh se está comportando bien, ¿no? Y obviamente Adam ni se diga también. Sí. Pero el Wolf, yo creo que, y como lo están cajeteando, ya se les empieza a ver él como enojado a ellos. Ya empieza esa teoría que por ahí ustedes dijo o hemos estado diciendo. Me late que si alguien va a traicionar es Wolf. Sí, esa escena estuvo perrona. Sí. Yo quería que se agarran a madrazos o algo así más chido. Yo también, porque ahora al final sí los hicieron a todos guerreros, ¿no? Knights. No, Rhaenyra dijo que los iba a hacer si le ayudaban y salían todas las cosas bien, los iba a hacer knights. Si se comportaban bien, algo así dijo. Si se comportan como deben ser, van a ser knights. Y por eso después lo medio regañó. Le hace un knight no se comportaría así o algo así. Y me dice, pues hazme knight. O sea, como diciendo. Estaban vistiendo así con la armadura, nada más era para ir para la guerra, así. Sí, porque para hacer un knight, ya ves que los se tienen que arrodillar y les ponen creo la ceremonia. La ceremonia, ajá. Pero sí, las miradas que echó Wolf así como de encabronado, así como que estos güeyes, así. No tiene nada de sentido de humor. Sí. Como te digo, la estrategia sería que nos ayuden en la guerra y ya después de la guerra los tomas prisioneros, los descran. O tipo Aemon con su hermano, ya que están echándose a otro, que ya los tienen boca abajo, ya eliminando a otro, de repente llegas y ups, también estaba así ahí. También. Sí. Y hablando de esta escena, también siento que Jay sigue agarrándole un poco de coraje a Rhaenyra. Te fijaste que están allí en la cena y llegan a dar el mensaje a Rhaenyra de Daemon y Harrenhal. Y Jay se acerca así como que él también quiere escuchar la noticia. Y Rhaenyra se para y se va, y Jay se queda viendo así como que, ¿qué pex? O sea, como, ¿por qué me dejaste fuera de la jugada? Y luego cuando ya se va Rhaenyra, que decide ir a Harrenhal, al que llamas Adam, no, Adam, ven conmigo. Igual otra vez Jay se queda como, ¿qué pex? A ver si no empieza a ser el típico así de arrancón así en la temporada que entra, de que ella vaya a desobedecer o vaya a agarrarle un poco de rencor a Rhaenyra por no ser el segundo, porque Rhaenyra le está dando más lugar en este caso, por ejemplo, a Adam. Siento que está poniendo celoso, pero Rhaenyra no lo está haciendo con mal plan. Lo está haciendo para protegerlo, como siempre hemos dicho, porque es su hijo, etcétera. Pero como no lo están dando a entender muy bien en el show, nos están dando como la perspectiva de Jace, donde un poco frustrado, como que lo están sacando del loop.
y como que, como dices, a lo mejor hace unas decisiones medio tontas por pensar así. Sí, yo creo que tienes razón. O sea, la perspectiva que tenemos de Rhaenyra, de Jace. Y bueno, y hablando de Jace, del trato que hizo con los Frey, ya vimos por creo que fue la segunda vez en toda la temporada, ¿no? Vimos a los Stark. Bueno, gente de los Stark ya están cruzando el puente. Todos los Old Grey, los viejitos que les enviaron, ¿no? Pero que son muy buenos, muy chidos. Son perrones. Son perrones. Nada más así, la ventaja la tenían los verdes, ¿no? Yo creo. A menos de que los Stark, como dice Cregan Stark, a lo mejor son perrísimos. No, yo creo que sí, los Stark son perros. Sí. Pero los Lannister tienen leones. Los Lannister tienen leones, ¿no te confías, Cactilius? Bueno, no hemos visto leones, pero pues si los traes, yo creo que sí va a estar cabrón. Oh, y los marítimos, ¿estos no tienen unos changuitos ahí? No salió por un changuito. ¿Salió un changuito? Pues a lo mejor sí. Salió un changuito. Changuitos bravos. Los son bravos, sí. ¿No has visto? Sí, un chingo de fuerza, la neta, sí. No manches. Ojalá estaría chido. Salieron. Pero yo una vez les digo, para mí, a pesar de que toda la temporada, lo que hacemos al principio, Sixto, lo más aburrido casi de toda la temporada fue lo de Daemon. En este capítulo, lo de Daemon fue lo que se me hizo más interesante. Porque sí, a lo mejor no sé si es a lo que se refería Cactus cuando acá off cámara nos decía que había algo interesante que iba a pasar. Sí, es lo que yo pensaba. Sí, porque estamos hablando de que aburrido y que lo mencionamos un par de veces, el Weirwood Tree, y que siempre pasan cosas enfrente, conversaciones importantes, etcétera. Y pues por lo menos le dieron sentido a toda esa historia. Oye, ¿a ustedes se les hace como que está parecida a Ramsay Bolton? ¿No será su tatarabuelo? Puede ser. Tal vez. Entonces, y le dice ella, creo que ya, ahora sí llegaste al momento, ahora sí ya a lo mejor quieres ver, ¿cómo le dice? ¿Quieres ver realmente el por qué estás aquí o cuál es tu objetivo o cuál es algo así? No le dice ella, ahora sí ya quieres. Y hace que toque ya el árbol, lo toca y empieza como a sangrar, ¿no? Porque así es lo que también tiene como tiran sangre estos árboles. Y entonces ahí, tú eres el que más sabe de esto. Yo siento que ahí, a mí me late que empieza a ver con una visión, un montón de muertos y ve a los Nightwalkers. ¿Cómo se les llama esto? ¿Sí, Nightwalkers? Sí. White Walkers, ¿no? White Walkers. Y ve a los White Walkers, ve a uno como de los tipos sargentos White Walkers, ¿no? Y luego que salió en la escena de Game of Thrones, prácticamente el mismo. Sí, el mismo. Lo ve a él. Y luego ve a... Pues es Daenerys, digo, no sé si la actriz sea la misma, ¿no? Pero es Daenerys cuando salieron los dragoncitos, los tres. Entonces eso quiere decir que él ya está viendo el futuro por medio del Weirwood Tree. Entonces sus visiones que tuvo... Sí, este es solo el Weirwood Tree. Las otras eran nuevas visiones de, no sé, Dragon Dreams, como le dicen. Pero aquí fue más, como te digo, del... No sé si es religión o no sé qué pex, pero de los árboles esos que según pueden ver todo. Y de hecho es la casa del Three-Eyed Raven. De hecho se ve también tantito más joven. A eso iba ahí. ¿Tú crees que Elena sea como tipo Three-Eyed Raven? Porque te fijas que Elena se conectó con su escena con Daemon. Sí. Elena le dice, al final la ve en esta visión que acabamos de describir, y le dice, tú tienes que jugar tu papel, o ya sabes cuál es tu papel, no sé qué, y de repente se pasan a la escena de Elena en la vida real, y eso es lo que ella está diciendo, o sea, como le hacía Bran, ¿te acuerdas? Cuando habló con Or y con... Entonces, ¿será que Elena, todas las visiones que hemos dicho que ve ella y demás, realmente es porque ella es como una tipo de Three-Eyed Raven? No, pues sí, sabíamos que era medio rarilla, nada más que ahorita ya le dan más sentido, que no en realidad es rara, que tiene un chingo de poder perrón. Y simplemente nadie la toma en serio. Pero poder a nivel de meterse en la mente de estarle hablando a alguien así, en este caso a Daemon. Sí, al parecer sí, no manches, ha de ser bien poderosa esta chava. Porque también haya aclarado también otra cosa, ya cuando llega Daemon otra vez a volverle a insistir que tiene que hacerlo por el reino y que la chingada con toda esa tontería de que se suba su dragón. Ella le dice, y si me niego, ¿qué? ¿Me vas a quemar? Como quemaste a tu hermano, como quemaste a Aegon, y él se saca de una, no, él se cayó y lo que estás diciendo sería treason, yo no lo hice, no sé qué. Y ella le dice, sí, yo te vi, yo vi todo, lo quemaste a él y lo dejaste caer. I saw it. You burned him and you let him fall. Entonces también ahí te da a entender ella, volvemos a lo de Three-Eyed Raven y todo eso, ya ves que Bran podía ver todo, entonces ella puede ver, o sea, ella es lo que tenía Bran es lo que tiene ella, me late. También le dijo que iba a morir. En el God's Eye. No que la mates ahorita o que me hagas lo que quieras, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Como quien dice, tú vas a morir de todas maneras, bien o mal. Sí. Daemon, al tocar el árbol, o sea, Daemon no tiene ese poder, simplemente fue al tocar el árbol, pudo ver todo eso. Eso es por un lado. Y Helena, entonces ella sí. No, a lo mejor no Three-Eyed Raven, a lo mejor ella no es como era Bran, pero sí tiene cierto poder ella de ver el futuro y de meterse en la mente de los demás. Sí, definitivamente. No manches, ya me dio miedo de Elena, güey. Elena es la más perra, güey.
Yo sabía que era perrona. No más que no es para batalla ella. Es lo único que le falta. Ella la deberían de usar más como para consejera, algo así. A lo mejor sí. Y a lo mejor ya, obviamente, Aemon ya se dio cuenta de que sus visiones sí son reales. Cuando le dijo te vi, porque le demostró, se lo probó. Si yo te vi, que todo lo que más te. Nada más la tomen de a loca, ¿no? O sea, sí, realmente. Entonces a lo mejor le va a dar miedillo a Aemon también ella. O a lo mejor la puede utilizar, sabiendo que ella puede tener visiones y cosas así, para que le dé algunos tips de batalla o así. Yo lo que espero es que su visión esté equivocada, que ella vio, por ejemplo, el cuerpo de Aemon morir, pero que al final no murió. Y entonces ella lo veía de espalda y ella pensó que es Aemon y es realmente a lo mejor de Aemon o nosotros. Porque pues si ya está diciendo que va a morir Aemon, pues como que quita un poco la emoción. Bueno, dice cuándo, o sea, dijo en el God Eye y yo por eso pienso que es en la guerra de Harrenhal, ¿no? Que se va a dar, yo creo, pero a lo mejor es mucho después. También puede ser. Porque en algún momento mueren todos. Bueno, sí, pero sí. Sí. Puede morir de viejo, ¿no? Pues sí, sí. ¿Tú, Cactus, cómo lo ves que vaya a suceder con estos dos en el futuro? Con Elena y Aemon, los dos se van a terminar yendo a la guerra. No sé cómo se va a hacer la visión de la chava esta real, pero siento que sí, como dicen, no nada que pueda hacer va a cambiar. No creo que vayan a dar el 180 y le cambien y dejen a Aemon. O sea, la convence de que vaya a la guerra con su dragón. De alguna manera va a terminar. De que la mamá, de que Alicent quiere escaparse con ella. Ese era el plan original de Alicent, pero yo me mirate que se la está ahorita. Pero a lo mejor no, a lo mejor sí. Yo siento que Aemon tiene que convencerla de que lo ayude en alguna manera con sus visiones. Eso yo creo que es la clave para poder ganar la batalla. Sí. Que pelee al dragón y que le ayude con visiones y cosas de ese tipo. Tiene que convencerla de alguna manera, ¿no? Porque ahorita obviamente Elena no sabe qué basura de gente es, no va a querer ayudarlo, pero tiene que hacer algo. Cactus, a lo mejor vamos a ver lo que queríamos decir a Sixto, tú y yo, a ver si coincidimos. Aunque a lo mejor es una explicación muy simple, pero así lo tomé yo del por qué Daemon terminó cambiando y sigue arrodillándose con Rhaenyra. Palabras más, palabras menos. Rhaenyra medio enojada le dice, ¿qué onda? ¿Entonces estás conmigo o no? Y empiezan a hablar en Valyrian. Y Daemon Aquí es por donde yo pienso que terminó arrodillándose, porque después de esa visión que tuvo Daemon, a la Jon Snow, él ya vio lo que viene. Él ya vio que no les conviene ahorita dividirse y pelar, que mejor estar juntos, ganar la pelea esta, para poder, porque hasta lo menciona, ¿no? Winter is coming, la frase famosísima. Sí. Que nadie usaba también más que Jon Snow y todos los de Winterfell. Él como, no que le haya dado miedo, pero ya recapacitó y dice, no manches, si ahorita nos dividimos 3 y hacemos un desmadre, y después va a venir esto, mejor hay que juntarnos, o sea, como que recapacitó. No, mejor hay que estar juntos, darle la mother a estos verdes ahorita y estar lo más fuerte que podamos para cuando este desmadre se dé. Eso así, a lo mejor es una explicación simple, pero así lo vi yo. Al final de la visión vio a Rhaenyra como reina. Uh-huh. Sí. Cierto, sí, cierto. Vi a todo, sí. Sí, yo también me acuerdo con todo eso. Y que le dio miedo ver a los White Walkers. Dice, no manches. Fue lo que le dio más miedo, yo creo. Ver a los White Walkers y ver todo el mundo muerto, ¿no? Porque está caminando y todo el mundo está tirado muerto, sangre en todos lados. Pues sí, entonces a lo mejor, yo creo que coincidimos que esa es la razón, ¿no? Y vámonos a la escena final. Sí, creo que es la escena final, donde se termina esta temporada. Yo aquí también tengo una teoría. Yo tenía el pensamiento del capítulo pasado que Alicent ya va para afuera, que Alicent ya va a colgar los tenis pronto. Sí. Entonces aquí a la desesperada va a buscar a Rhaenyra. Como tú dices, Sixto, ella quiere, después de ver cómo está Aemon y cómo está la situación, prácticamente que ya la tienen perdida ellos, aparte de todo, pues ella quiere huir con su hija, ¿no? No dice a dónde, pero me imagino que como siempre va y logra hablar con Rhaenyra, la despierta en la medianoche. Alicent le dice al final, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansada de la guerra, ya quiero ser libre, ya no quiero tener que estar preocupándome de esto, ya no me pelan, ya bla, bla, bla. Pero me quiero llevar a mi hija, dame chance, ya me voy a mi hija. Y en 3 días Aemon se va a salir para la guerra, ¿no? Va a salir a Harrenhal, no sé dónde va a salir con Vhagar. En ese momento ve a King's Landing, te abro las puertas, entonces entras como la reina y listo, ya se acaba toda la onda aquí. 2 cosas. Primero, Rhaenyra le dice, ¿y Aegon? Y ella le dice, no, pues Aegon está ahorita súper mal. Por cierto, sí está súper mal, pobre cuate, ¿no? Dolor y aparte mentalmente está mal, eso no te preocupes por él. Y ella le dice, no, pero ¿cómo? Y se la dicen claro. Dice, pero pues es que tengo que hacerlo público. No, o sea, no nada más podemos así como quitarlo, como que él renuncia. Tengo que llegar y torcérmelo. Solamente así, si no, no. I must take Aegon's head. And I have to do it for all to see. You know this. ¿Aceptas el trato o no? Aquí tipo Elena, ¿no? Por hijo.
sí pensé que Alicent le iba a decir que sí, la verdad. Y sí, pues le dijo que sí, pero qué gacho, ¿no? O sea, ¿cómo vieron la escena? ¿Cómo vieron el trato que quedó ahí? Y si piensan que es real, porque eso es lo que yo pensé. Si a mí me late por ahí que es una trampa, pero bueno, a ver ustedes qué piensan. Si Alicent sabe que Larys se va a llevar a Aegon, no sé si sabe porque Larys estuvo convenciendo a Aegon que se fueran, que ya ahí ya era caso perdido ahí, que mejor su hermano, el príncipe regente, se pelee con los negros y que ya cuando terminen así bien madreados los dos, regrese él y ponga un poco ahí de orden y ya sea el rey otra vez, ¿no? Pero que mientras se vayan, que para que está ahí y se ve que se va. Entonces si Alicent sabe que se fue, obviamente cuando llegue Rhaenyra no van a estar ahí, no va a estar ahí el rey, no lo va a poder matar. Se va a encabronar, va a decir que Alicent pinche mentirosa, culera. Y Alicent ya va a haber escapado. De cualquiera de las dos maneras, entonces casi trampa para Rhaenyra, ¿no? Si Alicent no sabe de este plan, de que ya se escapó Aegon con Larys, cuando llegue Rhaenyra no va a estar ahí Aegon y a lo mejor se la tuercen o algo pasa. Y si Alicent sí sabe que Aegon ya no está ahí, pues entonces Alicent a propósito está teniendo la misma trampa. O sea, el resultado es el mismo si Rhaenyra lo acepta. Entonces, no sé qué pase así, sería muy fácil, ¿no? Que sí se dé el plan que está proponiendo Alicent. Llega Rhaenyra, se hace reina y ¿qué? Ya se acabó la serie. No, pues más peleas, más disputas. La manera que podría perder es que yo pienso es trampa. La manera que yo pienso es que lo que veníamos diciendo de Aemon y Helena y todo ese desmadre hace rato, pero que sea una trampa en el sentido de que Aemon sabe eso, de que Aemon nunca se va a salir, nada más le están diciendo eso a Rhaenyra para que vaya Rhaenyra y ahí está Aemon y Aemon se la chingue. Está interesante. ¿No? Sí, como una trampa. Que Aemon le haya dicho a Alicent, ok, está bien, no llevamos a Helena, no la voy a obligar a que vuele, no le voy a hacer nada, pero necesito una ventaja, entonces haz esto, hay que hacer esto. Obviamente Rhaenyra, si es inteligente, va a llevar 2-3 dragones, ¿no? No va a ir así solo. Sí, tendría que llevarse los más chingones, yo creo, ¿no? Sí. Y un ejército completo o algo así. Entonces aquí queda abierto, bueno, según lo que estamos diciendo los tres, a lo mejor queda abierto que puede ser trampa y también que no lo había yo pensado así, no sé si Alicent sepa de que Aegon ya se va, porque eso fue también la última escena que vimos de Aegon. Siempre sí le aceptó la propuesta a Larys y ya van ahí como escondidos, ¿no? Así como una cajita así, una cajita, una carreta. Y regresando a Alicent y ya el última escena, vemos a Alicent caminando, toda agüitada, como siempre. Y segunda toma, creo que es ella, ¿no? De espaldas, como en la orilla de una montaña. Yo insisto que ella no tarda en hacer checkout. Yo pensé que la última escena, ¿se acuerdan cómo se vio cuando Tommen se aventó al precipicio? Sí. Se subió a la ventana y me recordó eso. Dije, ahorita a lo mejor, lo que pasa es que sí lo van a terminar. Se ve así por detrás de ella y se empieza a ver como que se va a ir para adelante y lo van a terminar ahí. Digo, terminó ahí la escena, pero no se vio que fue para adelante. Es más, y más si esto es una trampa, como decimos, a lo mejor Alicent también le da remordimiento de que está dándole una trampa a su mejor amiga o la que fue su mejor amiga toda la vida. También eso a lo mejor le está remordiendo todo más y se me shit, pues sí, tal vez. Pero si hubieran hecho eso, ya la hubieran sacado ya ahorita en el final. ¿Ya para qué la dejan hasta la siguiente temporada? Ya le hubieran dado cuello desde ahorita, ¿no? ¿Para qué la dejan? No, porque lo dejan además a suspenso. Ahorita lo dejas así a gente como yo que va a decir qué va a pasar con ella por 2 años pensando a ver qué pasa. Sí, por 2 años haciendo teorías. Haciendo teorías, esperando con ansias ese primer episodio a ver qué pasó con Alicent. Yo espero que se retire mejor, que se le haga ir a esos y se quede viviendo una vida normal, para tranquila, siempre. Como ella decía. Ajá. No, pero si pasa eso, obviamente ya no saldría pues en la serie, ¿no? No, pero no quisiera que murieras. Las aventuras de Alicent con su hija, por algún lado, las visiones. No, macho, esa novela, esa sí, no vería. No, sí. Las aventuras de Helena y Alicent, las visiones de Helena y Alicent. Bueno, si sale Helena haciendo visiones perronas, sí, estaría chido. Creo que va a regresar Alicent. Siento que lo están haciendo a propósito, bajonearla bastante, para que después retome otra vez fuerza en el siguiente. Y a lo mejor si regresa Otto, eso ayuda también. Oh, buena cosa. ¿Salió Otto en este episodio? Oh, sí. ¿Qué pex con Otto? ¿No lo viste? Lo tenían atrapado. Sí, lo tenían atrapado. ¿Qué pasó ahí? No a ver. Ilumínanos. La mención de Otto de hace como 2 capítulos pasados, cuando Aemon mandó a Larys a que lo buscara. Sí habían mencionado varias veces que nadie se podía comunicar con Otto, que ni Otto se había comunicado y que nadie lo podía encontrar, que no sé, que a lo mejor nada más simplemente estaba... Pues con otras palabras usaron ahí, pero como que a lo mejor estaba encabronado y no quería saber nada de ellos. Y de repente aquí se ve que está como que está en una cárcel o en un barco o algo, como que está, o sea, está prisionero. ¿Qué le habrá pasado? Shit, ¿quién lo agarró prisionero? Entonces no tienes ni idea, Cactus, o no, nomás nos estás dando por el avión. Sí, me hace un Cactus. No, piensen que no habrá sido. Veremos qué pasa entonces con Otto así. Y nada más pues fue lo único que se ve de Otto de 5 segundos allí.
Yo siento que va a Interesante. regresar, obviamente, si no ya no Sí. lo pasaría, ya no hablaré de él. Sí. Pues, ¿qué Sí, podría verdad. pasar para que se pusieran chidos los verdes? Tienen que balancear el poder y lo que hemos dicho. Las visiones de Ulf, Elena creo que son claves. Las visiones de Elena, que haya alguna traición del otro lado que va seguramente, así como se ve la cosa, va a ser Ulf. Digo, si hay alguien con potencial para hacer traición, entonces eso les da un dragón y les da inside information y a lo mejor alguien que traicione desde dentro. Las visiones, como tú decías. Pero ¿tú crees que las visiones tengan más poder que el dragón en sí? Entonces, si Elena no lo monta, es un dragón. ¿Y qué tal que lo usado, controla? despreciado. ¿Qué tal que Pues lo como controla? controlaba Bran a los. A los cuervos. Siguiendo O los haciendo las perros, referencias ¿no? de Bran, a lo mejor lo controla así con la mente. Estaría padre, fíjate. Eso estaría chido. Será chido. Y Sí. entonces sí se balancearía la cosa perrón. Tienes otro dragón bien gigantesco, más posiblemente una traición del otro lado, más las visiones de Elena, más ella no se está arriesgando en el aire, más ella puede ver el PEX. Pues así, ya muy mágicamente, pero pues ya sabemos que existe, o trae Raven, Bran, todo eso. Puede ser. Sí. Sería bueno, fíjate. Oye, Cactus, a ti que te molestaba tantísimo y a ti a muchos, que nunca se supo dónde andaba Bran, así cuando estaba en la escena final con el Winterfell. Capaz que él se fue para atrás y él estaba manejando el dragón de Elena en la guerra. No. ¿No te gustó mi teoría, No, Cactus? no. Garbage. Yo trato de No, me levantar el cabronaría ánimo a eso. ti mismo. No. Fueron varias historias que no supieron qué hacer con ellas, la neta. Sí, y esa explicación no llenaría el hueco que tienes. No. Pero puede ser que en Hola. algún momento sí sea real que se conecten dos Three-Eyed Ravens, ¿no? Que Elena se conecte con algún... Es así, pero que va a manejar el dragón de Elena. No. Estoy aquí en guerra, espérenme tantito, voy a otra guerra hace 100 años. Sí, 100 años atrás. A controlar un dragón. Este House of the Dragon, a pesar de que ha tenido semillas chidas, ya a lo mejor lo platicamos en nuestros siguientes extras episodios, pero ha tenido episodios tristes y todo. Como el primero del Cheese y todo eso. De lo de los gemelos y en la temporada pasada una que otro. No han llegado a nivel de así de escenas tristes, ni shocking, ni nada como las tuvo Game of Thrones, ¿verdad? No le llegan. O sea, la muerte de Ned, lo que decimos de Odor, la Red Wedding, lo que le sucedió con Tion acá cuando se convirtió en Rick, lo que le hicieron a Sansa, cosas así, como que no le llega a ese nivel así de shock extremo, tristes y locos, no le llegan, ¿ah? No. Nada más de efectos especiales, obviamente, con los dragones. Sí. Es lo Ahí sí- único. Ajá, ahí sí ya los pasaron por mucho. Pues aquí se acabó la temporada 2 de La Casa del Dragón. Pero así rápidamente, en pocas palabras, ¿qué les pareció la temporada a ustedes, a cada uno de ustedes? Y Se me hizo bien, decente. Esperaba un poquito más, tal vez. Esperaba un poco más de twist. Esperaba un poco más de acción en algunos momentos. Ujú. Pero por lo menos salieron algunos dragones. Hubo una batalla. Y no estuvo así tan shocking justamente como lo estás mencionando. Pero estuvo bien, o sea, entretenida. Pero se viene bien la próxima, ya que los ejércitos están de sí, cada de lado. que- Entonces debe de haber unos episodios de la próxima temporada. Sí, ¿tú, Cactus? Se me hizo lenta, pero no tan lenta como lo esperaba. Como pensaba, sentía que los Dragon Seed no iban a estar completos de esta temporada, que iban a faltar, yo creo, tantito, un poco más de episodios. Pero pues en general medio lenta, nada más como que hicieron setup para la guerra así perrona, que espero pase en la tercera. Fue como, lo he escuchado decir en otras gentes decir que es como un long preview, como un season long preview de lo que va a pasar después, la próxima temporada. Y el último episodio especialmente fue como un preview de 1 hora y media a algo que va a pasar en 2 años, no mames. Pero sí, así lo veo también yo. Esta segunda temporada fue como un setup para la guerra. Y Sí. ya como terminó este último episodio, que ya vimos lo que comentamos ya en todo este episodio ahorita, que los navales que tienen cada quien, los armies que tienen cada quien, los dragones que tienen cada quien, los líderes que tienen cada quien, los asesores que tienen cada quien, ya quedó, ya están definidos, se puede decir. Y entonces ahora sí ya va a empezar pero la temporada que entra sí va a haber mínimo unas 2 batallas. Va a haber una que a lo mejor no incluye tantos dragones, tiene que haber una así batalla así tipo la guerra de los bastardos y tipo de cosas que son así acá abajo, guerra chida, y mínimo una de dragones otra vez del tipo como la que vimos esta vez o más grande. Sí, esperamos un par de años para ver esas batallas increíbles. Sí. Y después con eso, Cactus, tú que también eres el que nos has dado a entender más o menos cuánto crees que van a durar. ¿Tú crees que vaya a haber 4ª temporada? ¿O habrá que ver cómo se la llevan en la siguiente? Lo pueden alargar, lo pueden hacer de emoción, unas 2 temporadas más, la tercera y la cuarta nada más. No creo que Ya puedan para hacer más ya sería exagerado, ¿tú crees? Sí, ya.
Me encantó las referencias que hicieron a Game of Thrones a mí. Aunque mucha gente a lo mejor piensan que son medio corny, a mí me gustó mucho cada que se referían a Song of Ice and Fire y a cada rato que hablaban de todo eso. Y sobre todo este episodio cuando se dio Winter is Coming y me gustó todo eso. Y Daenerys y los huevos, todo eso. Sí, todo eso me gustó. A mí también. Y los huevos y dices, madre mía. Sí. Los huevos de dragón. Sí, no me refería a las escenas de los burdeles. No. Ok. Bueno, aquí le dejamos, pero antes de irnos, lo que prometimos que íbamos a regalar una taza de café a los que nos comentaban, los seguidores, que aunque no sean muchos, son fieles y ya les agarramos cariño. Entonces, tenemos 3 diferentes diseños. Entonces dijimos que íbamos a dar una taza de regalo a quienes nos pusieran comentarios relacionados a la Casa del Dragón aquí en YouTube, y otra a los que nos pusieran comentarios en los audio podcast. Estuve checando y hubo unos problemas con nosotros plataformas. No sé, tuvieron algún glitch, no nos llegó ningún mensaje. Estoy revisando ahorita los reportes y los errores. Creo que lo que sucedió con Microsoft afectó. Se cayeron los servidores de los comentarios. Sí. Entonces, una disculpa a todos los que pusieron comentarios en Apple y en Spotify, en todos lados. Lo siento, no se perdieron ahí para la siguiente temporada. O contáctenos directo o vayan a nuestra tienda. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a dar una segunda taza aquí a los que nos pusieron un comentario en YouTube, o sea que se incrementan las oportunidades. Lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer aleatoriamente. Tenemos aquí una aplicacioncita. Aquí tenemos los nombres de los 6 suscriptores que nos pusieron comentarios relacionados a la Casa del Dragón. Entonces vamos a darle 3 vueltas al wheel. Que quede claro, el primero y segundo son como quien dice casi pruebas. El tercero es el ganador, ¿ok? Y luego vamos a hacer la segunda taza que dije. Obviamente ya no vamos a incluir al que gane la primera. ¿Listos? ¿Están de acuerdo? ¿Algo que tengan más conscientes? 3 alacranes. Aquí tenemos a Chris Villagómez 9549 aquí. Bruce Wayne 542. Enrique Sterling 16. Jay Sixtos Villagómez 3, 5 y algo. Y Chiris 969. ¿Listo? Se va. Primer round. Todavía no gana, pero lo vamos a hacer 3 veces para que sea fair. ¿Listos? Ahí va. Primero. Let's go. Sí, 3 alacranes. No está siendo eliminado ni nada, por cierto. O sea, el 3 alacranes todavía podría ganar. Nada más simplemente que esta es la tercera. Fue una. Vamos al siguiente. Ok, Enrique Sterling 16. ¿Listos? Ahora sí la tercera. Esta es la buena. Let's go. Vamos. Ahí va. Chiris. Chiris, estaría bien, ¿eh? Ay, casi. Okay, 3 alacranes. 3 alacranes. Nice. Por cierto, que 3 alacranes es de los más fieles. Siempre nos ha puesto un mensaje en todos los videos. Aunque sea un mensajito leve. Siempre nos ve, siempre nos pone like. Y él nos hizo el favor de hacer el cover de Game of Thrones que tocamos en nuestro intro. Acústico. Nice. Entonces, bien merecido para 3 alacranes. Thanks a lot. Okay. Bueno, y como dijimos, vamos a hacer una extra. Y obviamente ya no incluimos al ganador del primer round, que fue 3 alacranes. Entonces ahí va. Igualmente voy a hacer 3 giradas. Y el tercero va a ser el ganador. Vamos. Okay. Chris Villagómez. Let's go. Este todavía no significa nada. Segundo. Jay Sixtos. Ok, tercera. Esta es la buena otra vez. Ahora sí, por la segunda taza que vamos a regalar. Vamos a ver quién se la lleva. ¡Chiris, venga! Jay Sixtos Villagómez. Jay Sixtos. Jay Sixtos Villagómez, que también nos ha puesto buenos comentarios en los últimos episodios, muy buenos. Muy bien. Bueno, Nice. a los dos, a 3 alacranes y a Jay Sixtos, obviamente los conocemos, pero vamos a comunicarnos con ellos para ver cómo les vamos a llegar la taza y que la escojan también cualquiera. Como ya mostramos, tenemos 3 diferentes estilos para que escojan la que quieran. Ya les digo yo dónde ir, dónde escogerla. Y claro, si quieren comprarlas, también está la merch. Oh, sí, les vamos a dar esta de regalo, pero hay más por si quieren comprar extra para la esposa o para el hijo o lo que sea, ya saben.
Para la colección, son Para la 3. esta colección, son 3, sí, para cada 3 y tenemos dos diferentes tamaños, por cierto, de tazas. Oh, Y sí, pues si te gusta este próximamente- diseño perrón, pues Sí. está el arroba rojo y el arroba verde. Sí, y próximamente a lo mejor también vamos a tener shots pequeñitos y, o sea, de tazas chiquitas para shot, de café y a lo mejor también playeras, o sea, que para que estén ahí al tanto. Al Bueno, aquí se acabó nuestros análisis de la temporada de La Casa del Dragón. Sin embargo, a lo mejor regresamos para hacer un extra más, ya con más calma de haber digerido ya y nos enfriado un poquito de la temporada, un análisis completo. Me refiero completo de toda la temporada. Y a lo mejor hacemos nuestro top de personajes. Y quién sabe, a lo mejor hasta tenemos una que otra llamada. Bueno, aquí le dejamos. Hasta luego. Gracias. Sí, Bye.